Muy bien, comencemos primero con alguna información bastante valiosa del registro fósil, después alguna información de biología molecular que nos indica cuándo apareció por primera vez la posibilidad de que las formas de vida desarrollaran neoplasias y finalmente cómo esta información nos puede servir para entender el hecho conocido de que la mayoría de las neoplasias se van a desarrollar posterior a los 50, 60 y la probabilidad máxima se alcanza a los 70 años. Entonces, en 2015 surge el reporte más antiguo, o sea, que nos da evidencia más antigua de la presencia de neoplasias en los dinosaurios. Esto fue realizado, fue un hallazgo de científicos alemanes en 2015. Ellos encontraron que en la pierna de un hueso fosilizado de uno de los antepasados de las tortugas que vivieron en el periodo Triásico, encontraron algo que tenía señas de un tumor. Entonces, solamente para tener un contexto de la emergencia de la vida en la Tierra, pues estamos hablando de donde indica la flecha que es hace aproximadamente 240 millones de años. Cuando ellos analizaron de más de cerca con tomografía computarizada esta pieza de fémur, encontraron que el tipo histológico al que se corresponde este tipo de tumoraciones pues era un osteosarcoma perióstico. Los sarcomas son los tumores que se generan desde los tejidos de sostén o mesenquimatosos. Cuando el tumor proviene de un tejido mesenquimatoso le denominamos sarcoma. Ahora bien, en los humanos o en los humanos primitivos tenemos evidencia similar. Esto se reportó en 2016, que es el primer caso conocido de cáncer en los humanos. También corresponde a un osteosarcoma y el registro fósil indica una antigüedad de 1.8 millones de años. Y esto se encontró en una cueva de Sudáfrica. Ahora, ambos son osteosarcomas, pero no significa que sea el único tipo de neoplasias que desarrollaban nuestros antepasados o los dinosaurios, simplemente que los sarcomas, al desarrollarse desde el hueso, bueno, van a formar parte del proceso de fosilización y dejan un registro que puede, pues ahora tenemos la capacidad de ver, ¿no? Los tumores sólidos, que son los más comunes, son los epitelioides o epiteliales o los carcinomas, pero estos no van a permanecer en forma de fósil, por lo tanto es difícil tener algo de evidencia. Sin embargo, estas huellas en el registro fósil lo que nos indican es que hay algo inherente al material genético que permite la generación de neoplasias. Entonces, no solamente es un problema de los humanos, también era un problema para los dinosaurios, no es una enfermedad de la sociedad moderna, es algo inherente a nuestro material genético. Y de hecho, en 2014 surgió un reporte que es consistente con esta idea de que hay algo en nuestro material genético que nos hace susceptibles a las neoplasias. Y un grupo de investigadores en China, que son biólogos computacionales, lo que hicieron fue encontrar cuáles eran los comunes denominadores, por así decirlo, en la información genética que expresaban 7 tipos de tumores sólidos y ver cuál era la ascendencia de estos genes activos. Y de hecho encontraron que se podían rastrar los genes que encendían los tumores hacia los organismos unicelulares, mientras que los genes que se estaban reprimiendo era cuando la vida dio el brinco hacia la vida multicelular. Entonces, en base a ese estudio, pues ahora se sugiere que el cáncer es inherente a todas las formas de vida multicelulares. Es decir, cuando las células comenzaron a asociarse para formar estructuras más especializadas, pues el efecto secundario negativo de este brinco evolutivo positivo pues sería la formación potencial de neoplasias. Y cuando ellos revisaron cuál era la antigüedad de estos genes, pues encontraron que estamos hablando de casi 600 millones de años.
Entonces, las redes de regulación genética que se requirieron para poder hacer a partir de la misma información diferentes tipos celulares, pareciera que son las que se ven afectadas para la generación de las neoplasias. Entonces, una neoplasia sería la recapitulación de esa información genética que estaba activa durante la vida multicelular. Y ahora estamos hablando de, pues, mucho más atrás en la historia de la vida en la Tierra, desde que empezaron a surgir las formas de vida multicelular hace 600 millones de años. Y bueno, para entender esto de cómo a partir de la misma información genética podemos tener diversos comportamientos o lo que denominamos diferentes fenotipos a partir del mismo genoma, bueno, esos son mecanismos que ahora conocemos como epigenética, que es los procesos a través de los cuales una célula enciende y apaga los genes para generar diversos comportamientos que conocemos como fenotipos. Entonces, esta investigación se ha avivado mucho. En el 2015, un grupo de investigadores pues ya comenzó con el mapeo de todos los fenotipos que tenemos los humanos y se espera que esta información de cómo es que se encienden y se apagan ciertos genes para conseguir ciertos fenotipos estables, pues nos dé mucha información también de todas las enfermedades asociadas con la degeneración de los tejidos, en este caso cáncer. Para entender un poquito de qué es lo que estamos hablando, bueno, pues en el material genético está toda la información, pero a través de la interacción de nuestro DNA con ciertas proteínas que le denominamos histonas y de algunos grupos que se le pegan, unos grupos químicos que se pegan a las histonas y también al material genético, se permiten ciertas interacciones más fuertes o más cercanas o más laxas, y en esta modulación podemos apagar o encender los genes. Entonces, toda la maquinaria enzimática y estructural de cómo se está activando o encendiendo cierta información, bueno, es ahora lo que se está indagando un poco más de cerca para entender más al cáncer. Ahora, un hecho bastante conocido sobre el cáncer es que es mucho más probable que se desarrollen neoplasias conforme envejecemos, y de hecho, por ejemplo, en los hombres, para los 80 años, 70 años, uno de cada dos padecerá alguna tumoración, y en el caso de las mujeres una de cada tres. Y la mitad de las personas son diagnosticadas después de los 70 años. Entonces, de hecho, se considera que el carcinógeno más relevante para los humanos es la edad en sí misma. Y bueno, el término carcinógeno es cuando decimos que algo nos puede generar cáncer. Entonces, en los humanos, el primer carcinógeno es precisamente la edad, y no es cualquier tipo de cáncer. La edad afecta el desarrollo de neoplasias que se desarrollan en los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales son los que forman los recubrimientos y también forman estructuras especializadas, que de hecho los más comunes para generar tumores son las mucosas y las glándulas. En los adultos, hasta el 86% de todos los tumores se van a generar de los tejidos epiteliales y se asocian con el proceso de envejecimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la gráfica, para que vean los casos, son mucho más comunes las neoplasias que se desarrollan desde la mama, desde la próstata, los cuales los dos son tejidos glandulares y por lo tanto epiteliales. El intestino y el pulmón también son epitelios, son mucosas. Y tenemos por ahí también al páncreas, a la vejiga, al útero, al esófago, a los ovarios, al estómago. Entonces, la mayor parte de los neoplasias en los adultos se asocian con el proceso de envejecimiento y vienen de tejidos epiteliales. En 2013 se reportó que de hecho el epigenoma de las células envejecidas se parece a las células cancerosas, y entonces viene a reafirmar un poco la idea esta de que son procesos epigenéticos los que liberan el comportamiento que conocemos como comportamiento canceroso, pero ya está inherente a nuestra información genética. Y también esto reafirma que
el solo hecho de liberar las restricciones de este comportamiento unicelular podría ser suficiente para explicar el fenómeno que conocemos como neoplasias. Y entonces estaríamos hablando de un evento de reprogramación epigenética que es muy diferente a la concepción más conocida sobre el cáncer de que es un evento de tipo creacionista por alteraciones genéticas de tipo mutagénicas, ¿sí? En donde a través de la acumulación gradual de daño en el material genético aparecen rasgos ventajosos que son eventualmente seleccionados por de alguna forma darwiniana y le dan dando ventajas a las células cancerosas. Entonces este conocimiento es totalmente diferente, es más acerca de una naturaleza intrínseca de la capacidad de nuestros tejidos de generar cáncer, que la información está ahí y que bastan ciertos procesos epigenéticos para liberarlos y que uno de ellos sería de hecho el envejecimiento en sí mismo. Entonces solamente para resumir, bueno, el cáncer es tan antiguo como la vida multicelular en la Tierra. La mala noticia es que probablemente nunca lo vamos a eliminar por completo porque es parte de lo que nos hace ser lo que somos. Y bueno, esto ha sido sugerido mucho tiempo atrás por los evolucionistas. Y mencionan también que como es necesaria toda esta maquinaria para generar los tejidos multicelulares y para ciertas funciones vitales, bueno, no va a ser tan fácil que le ganemos la lucha al cáncer, la guerra al cáncer, pero pues sí conocer este tipo de información nos va a permitir tener nuevos enfoques acerca de la enfermedad y también venir con nuevos tipos de terapias que ahora, bueno, esto es lo que conocemos como terapia epigenética, que busca restaurar los genes que están desregulados y busca reactivar en este caso los genes que están asociados con la multicelularidad y es una forma más novedosa de tratar al cáncer. Y bueno, eso sería todo en este episodio y los espero en la siguiente ocasión con otro tema.